Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial del programa Los Investigadores Médicos. Estamos por acá en Estelí y a todas las familias nicaragüenses queremos enviarle esta información de calidad. Recuerden, el conocimiento es poder y eso el día de hoy quiero darle la bienvenida a la doctora Yesenia Benavides. Doctora, ¿cómo está? Mucho gusto. Un placer estar con usted el día de hoy. Sí. Nos encanta conocer, ¿verdad?, esa pasión por una carrera tan comprometida como es la medicina. Por eso siempre nos gusta conocer un poco más a nuestros médicos. ¿De dónde nace el amor a la medicina, doctora? Bueno, la verdad es que siempre he sido muy decidida, ¿verdad?, en mis actos, y la verdad siempre amé ser diseñadora de modas, pero luego no se pudo y entonces mi segunda opción era la medicina. Y hasta acá creo que volvería a elegirla una y mil veces más. Amo lo que hago, me gusta mucho ayudar a los pacientes sobre todo, y la salud es lo más importante, creo, para poder desarrollarnos en todo. Para vivir tranquilos, para poder cumplir sueños, para poder cumplir metas. La obligación que tenemos como seres humanos es sin duda darnos una salud, ¿verdad? Siempre tener salud y echamos para adelante. Ahí podemos cumplir cualquiera de nuestros sueños, doctora. Perfectamente. Cuéntenos cómo ha sido su formación académica durante este transcurso tan largo como es la medicina, doctora. Bueno, empecé a estudiar medicina a partir del 2006, tenía 17 años de edad cuando empecé. Estudié en Naucán, León, y luego después hice mi formación acá en Estelí, el internado, en el cual mi segundo hogar, siempre lo sigo llamando así, es el Hospital San Juan de Dios. Luego después me fui al Hospital Militar, donde laboré allá por un par de años, y luego después ya me trasladé a ejercer vía privada en Guaslala. Guaslala, qué bueno, ¿verdad?, que la zona de Guaslala tenga especialistas tan comprometidas como usted, doctora. Gracias. Y dentro de su consultorio como médico general, ¿cuáles son esas patologías que ve con mayor frecuencia? De hecho, que por el clima de Guaslala es un clima bastante templado, bastante caliente, frío, húmedo. Entonces hay muchas patologías respiratorias, muchos niños, como también, ¿verdad?, por el sistema de agua, hepatitis, cirrosis, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión. Entonces es una gama bastante variada. Es que definitivamente vivir en un país tropical muchas veces, ¿verdad?, nos somete a exponernos a este tipo de enfermedades, doctora. Por eso tenemos que estar siempre al pendiente de visitar a nuestro médico general, a nuestro médico de cabecera, y estar pendiente también de nuestro sistema inmunológico. Doctora, hablemos un poquito de la hepatitis. ¿Qué es la hepatitis? Bueno, dentro de la hepatitis como tal, ¿verdad?, mencionar lo básico para todos los televidentes que nos están viendo puedan comprender, es una enfermedad viral, dentro de la cual hay varios tipos de hepatitis. La más común, ¿verdad?, es la A, pero también tenemos la tipo B, que es por transfusiones, ya es un poco más fulminante. También está la hepatitis C, hepatitis D, pero lo más común que se ve por el tipo de agua que hay en Guaslala, ríos, ¿verdad?, y que es gente de comunidad, es hepatitis A, que ha sido mi mayor experiencia con pacientes. ¿Cuáles son los síntomas de hepatitis, doctora? Más adelante usted nos va a estar contando un caso clínico, pero queremos conocer bien de esta patología. ¿Cuáles son los síntomas que debemos de estar siempre al pendiente? Como tal, como es una patología viral, los síntomas son parecidos incluso a muchas enfermedades, pero siempre hay un dato pivote o un signo patognomónico que nos hace diferenciar. En este caso hay fiebre, el paciente empieza con decaimiento, malestar general, el paciente empieza a ponerse amarillo, su esclera se comienza, ¿verdad?, a dejar un tinte ligero ictérico, y luego además de esto las fiebres, que son bastante intermitentes. Correcto, fiebre, color, doctora. ¿Cuáles son los cuidados que debemos de tener cuando ya somos diagnosticados con hepatitis? Porque muchas veces, más en las comunidades, ¿verdad?, se da que no asistimos a los médicos y además nos exponemos a mayores riesgos. De hecho, ¿verdad?, es que también no solo eso, como es una patología que empieza casi parecida a otra, los pacientes creen que es algo normal, que se les va a quitar, empiezan a tomar algunos cocimientos y ahí se ven afectados porque principalmente la hepatitis, su daño es a nivel hepático, ¿verdad? Entonces comienzan ellos a tomar dichos analgésicos que más bien lo que hacen es empeorar la salud. Además de esto, de que los pacientes pocas veces van a un consultorio, ¿verdad?, o van al hospital. Ya cuando llegan es cuando están bastante amarillos o cuando el dolor abdominal ya no los deja estar tranquilos, ¿verdad? Algunos pacientes incluso ya complicados hacen ascitis, empiezan a tener mayores complicaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la ascitis, doctora? Esas son las complicaciones que podemos generar, ¿verdad?, luego cuando estamos diagnosticados con hepatitis.
Algunos pacientes lo hacen como una complicación mayor, no todos, ¿verdad? Porque hay hepatitis virales que cursan solo con el tinte ictérico, la fiebre, diarrea, los dolores recurrentes como tal, ¿verdad? Y un malestar general. Pero ya cuando hay ascitis es cuando el paciente ya tiene datos de hepatología, ¿verdad? De patología, en este caso como, por ejemplo, la acumulación de líquido a nivel intraabdominal. Correcto, doctora. También hablaba de otro tipo de patologías como son la cirrosis, doctora. Nos gustaría saber porque muchas veces asociamos la cirrosis únicamente para las personas que consumen alcohol. Y no, pues creo que ese es un dato erróneo de la comunidad como tal y de todos, creo, ¿verdad? Pensar que hablamos de cirrosis, dicen, es que tomaba licor o algo, y no. Sí. La cirrosis también están dadas por exceso de algunos medicamentos y la mayoría de pacientes pues tienen hasta 2, 3 patologías, entonces por lo tal conlleva una cirrosis medicamentosa, pero no solo por eso. También la obesidad, los pacientes que tienen esteatosis hepática, que el término es decir grasa a nivel del hígado. Entonces estos pacientes que no llevan un tratamiento, que no se chequean, que tienen sobrepeso, que tienen otras patologías agregadas, entonces empiezan ellos a hacer un daño hepático y luego que no se dan seguimiento, tratamiento para ninguna patología anterior, entonces los pacientes hacen cirrosis, ¿verdad? Que es un daño a nivel hepático. ¿Cómo podemos diagnosticar la cirrosis? Pues cuando queremos ya definir realmente si estamos padeciendo de esta enfermedad, doctor. Ok, entonces esto, ¿verdad? Además de la clínica, que un 80% lo da, ¿verdad? Una buena historia clínica, también nos vamos a guiar por el ultrasonido. Es la única forma que podemos ver cómo está el hígado, si hay un daño hepático, ¿verdad? Si ese hígado está engrosado, si está aumentado de tamaño, si está pequeño, entonces la única forma es eso. Ok, doctora, vamos a seguir hablando de estas patologías, doctora. Yo sé que muchas dudas surgen, ¿verdad?, cuando hablamos de este tipo de enfermedades, así que solamente les queremos invitar a que vean estos siguientes mensajes de salud, pero ya volvemos. Doctora, ¿qué tan común son las enfermedades como la gripe, las alergias y la influenza en esta época del año? Tenemos que tomar en cuenta que son enfermedades estacionarias y en esta época del año las personas son más susceptibles a contraerlas. ¿Y a qué se debe el aumento de esta y otras enfermedades? Tenemos que tomar en cuenta también el sistema inmune de todas las personas. En estas épocas hemos notado que el sistema inmune disminuye, tanto de niños como de adultos. Sevilat hemos comprobado que mejora el sistema inmune tanto de niños como de adultos, permitiendo que nuestro organismo pueda defenderse de cualquier tipo de virus o de bacterias. Bueno, doctora, pero síganos contando qué otros beneficios podemos obtener al tomar Sevilat. Tenemos múltiples beneficios, ya que es un conjugado de biomoléculas, como ya lo hemos mencionado, zinc, magnesio, betalaína. Todos estos van a potencializar los efectos de cada uno, mejorando el sistema inmune. Pero en niños podemos ver también mejora crecimiento, mejora apetito. Tenemos en Sevilat un conjugado perfecto para todas las mamás que quieran fortalecer el sistema inmune de sus hijos y también permitirles un adecuado crecimiento y desarrollo. Muchísimas gracias por seguir con nosotros por acá hablando de estas patologías, doctoras, que a cualquiera nos preocupa. Todos queremos estar bien, pero hablemos de la función del hígado, ¿verdad? Problemas de hepatitis, cómo cuidarlo, esa medicina preventiva que debemos de tener todos los nicaragüenses siempre. Bueno, entonces, ¿verdad? Lo primordial para cuidarnos, ¿verdad? Y saber que si estamos ante una hepatitis o otra complicación mayor, pues lo ideal es acudir, ¿verdad? A una consulta médica, ya sea en el hospital o un médico privado. Y lo siguiente, ¿verdad? Hacerse tus chequeos de rutina y luego pues manejarse con los tratamientos adecuados, ¿verdad? Dentro de las funciones del hígado sabemos que son muchas, entre ellas, ¿verdad? Que es el principal órgano, que su función como tal es desintoxicar, ¿verdad? Todo es un filtro como tal del organismo, que todo lo que nosotros comemos va a pasar por ahí y luego de depende que lo mantengamos sano para que él pueda realizar las siguientes funciones de nuestro organismo. Excelente, doctor. Usted quería comentarnos casos clínicos, ¿verdad? La experiencia que usted ha tenido al atender problemas de hepatitis en su consultorio. Sí, por cosas éticas, ¿verdad? No mencionar la edad de esta paciente que tuve, que fue la mayor
experiencia que tuve, ¿verdad? Fue una paciente menor, podría decir nada más, y llegó ella con una hepatitis, luego de que hicimos todo el gabinete, todo el seriado, ¿verdad?, de exámenes para poder llegar a su diagnóstico. Ya era una hepatitis complicada en los que habían datos de hepatopatía y incluso esta paciente fue la que tuvo ascitis, la manejamos y además de eso, pues yo me siento más que honrada con el medicamento y en buena hora, ¿verdad?, con Limtox, que fue mi mayor proveedor para que esta paciente, pues el día de hoy me dé las gracias y a Dios, ¿verdad?, que es el médico por excelencia en todo. Y pues la verdad es que contamos con excelentes medicamentos que son regeneradores celulares, como en este caso, pues el Limtox, ¿verdad? Cuando hablamos de la hepatitis A, doctora, y en caso de esta joven, ¿verdad?, que llegó a su consultorio, vio los beneficios al consumir Limtox, que de buena manera también usted tiene la apertura de incluir lo que es la medicina biomolecular, doctora, para el beneficio de sus pacientes. ¿Cuál es la hepatitis A? ¿Cuál era la gravedad, verdad, exacta que llevaba a su paciente? Bueno, exactamente, ¿verdad? El daño a nivel hepático como tal lo descubrí al hacer un ultrasonido. Encontramos que su hígado había una hepatomegalia de 168 milímetros, por lo tal estamos hablando de un hígado casi de 17 centímetros, cuando lo normal está entre 11 a 12 centímetros, ¿verdad?, de tamaño. Entonces, por lo tanto, el hígado estaba aumentado de tamaño, tenía fiebre, el tinte ictérico también bastante amarilla y sobre todo también estaba bastante decaída, una paciente que no tenía fuerza, no tenía ánimos en lo absoluto. La manejé casi por 15 días y la experiencia la primera semana de consumir Limtox fue excelentísima, excelentísima. Empezó a ver el cambio en los colores, el tamaño del hígado, doctora. Bueno, no solamente en eso, lo primero que empecé a notar en ella es que estaba más energizada, tenía más ánimo, una paciente que ya tenía, se le miraba otro semblante, su fascia era diferente y luego después al control que lo hicimos en 15 días, su hígado había disminuido de tamaño a 125 milímetros y dije, wow, esto es lo mejor y desde entonces pues hace 3 años, ¿verdad?, fue esa experiencia y Limtox para mí sigue siendo lo mejor. Luego caímos a COVID, ¿verdad?, que no podemos pasar por alto que estamos viviendo esta etapa de COVID y entonces pues ha sido una experiencia también magnífica porque Limtox, además de que es un producto totalmente natural que no nos va a provocar ningún daño, así lo consumamos años, meses, ¿verdad?, entonces es excelente. Me encanta cómo menciona, ¿verdad?, la importancia que tiene también para los médicos ver el estado anímico de los pacientes, porque muchos podrían limitarse a decir, ya está mejorando el tamaño de su hígado, está cambiando el tono, pero también queremos ver pacientes que estén felices, que estén contentos, y cómo el Limtox, ¿verdad?, sin duda puede lograr esto que buscan los médicos. Otro caso clínico, doctora, que quiera compartirnos el día de hoy. Bueno, de hecho, igual, ¿verdad?, la experiencia también ahorita, son muchos los casos clínicos, pero en particular ahorita estamos en endemia de dengue, también no podemos pasar por alto, ¿verdad?, que el dengue también mata y también es una enfermedad viral y como tanto Limtox como Sevilac son totalmente naturales y a base de flavonoides que nos ayudan, ¿verdad?, sobre todo a energizar nuestro cuerpo, en este caso el principal componente que es vitamina C, ¿verdad?, magnesio y sobre todo la belataína, ¿verdad?, si no me equivoco, que es el componente principal que ayuda, ¿verdad?, como tal, en el caso de dengue, a regenerar y a producir más glóbulos rojos, ayuda también, ¿verdad?, que nuestro sistema inmune se aumente, a que tengamos una mejor respuesta como tal. Entonces, una experiencia también ahorita con niños de 6 meses, niños, ¿verdad?, de 2 años, incluso adultos. La mayor experiencia fue con un paciente de 86 años ahorita, don Heriberto. Este paciente, ¿verdad?, con dengue, plaquetas de 140.000, luego descendieron hasta 125.000, un paciente que por voluntad propia no quiso ir al hospital, era criterio de hospitalización, y luego pues empezamos a utilizar Sevilac, empezamos a utilizar también, ¿verdad?, Limtox, y el paciente muy buena respuesta. Después hicimos su control al 24, 48 horas y las plaquetas iban aumentando, así que la respuesta ha sido espectacular. Qué bueno, doctora, contar con este aliado. Más adelante vamos a estar con el doctor Jacobo Aguilar para ver los componentes, ¿verdad?, de la medicina biomolecular, cómo puede ayudarnos con otras patologías y cómo ustedes ahí en casita pueden sentir como aliado, ¿verdad?, todos estos productos. ¿Cuáles son los cuidados generalmente, verdad, las visitas recurrentes a los médicos, para que nosotros como padres de familia y también ahí en casita sepamos que no hay mejor medicina, doctora, que la preventiva? Correcto, entonces lo ideal es empezar en casa, ¿verdad? Sobre todo si estamos hablando de
en el caso de las hepatitis, en caso de dengue, lo ideal, ¿verdad?, es siempre lavarnos nuestras manos, lavar los alimentos que vamos a consumir, porque la mayoría de estas enfermedades, ¿verdad?, se contagian a través de los alimentos mal procesados, contaminación de la agua o lo que es la producción también de los zancudos por almacenamiento de agua sucia, ¿verdad?, y todo esto. Entonces, como tal, además de eliminar la parte higiénica, ¿verdad?, de corregirla en nuestros hogares, pues también hacer una visita, no solamente cuando tengamos alguna patología como tal. Lo ideal es visitarnos cuando estamos sanos, porque bien decimos, es mejor 1 kilo de prevención que 1.000.000 en curación, ¿verdad? Entonces, excelente, doctora. Muchísimas gracias por esa experiencia, ¿verdad?, que cuenta, que usted vive como médico. Como le mencionaba, dentro de un pocos minutos vamos a estar con el doctor Jacobo Aguilar. Mientras tanto, los invitamos a que vean estos mensajes de salud. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Doctora, ¿qué tan común son las enfermedades como la gripe, las alergias y la influenza en esta época del año? Tenemos que tomar en cuenta que son enfermedades estacionarias y en esta época del año las personas son más susceptibles a contraerlas. ¿Y a qué se debe el aumento de esta y otras enfermedades? Tenemos que tomar en cuenta también el sistema inmune de todas las personas. En estas épocas hemos notado que el sistema inmune disminuye, tanto de niños como de adultos. Sevilat hemos comprobado que mejora el sistema inmune tanto de niños como de adultos, permitiendo que nuestro organismo pueda defenderse de cualquier tipo de virus o de bacterias. Bueno, doctora, pero síganos contando qué otros beneficios podemos obtener al tomar Sevilat. Tenemos múltiples beneficios, ya que es un conjugado de biomoléculas, como ya lo hemos mencionado, zinc, magnesio, beta-laína. Todos estos van a potencializar los efectos de cada uno, mejorando el sistema inmune. Pero en niños podemos ver también mejora crecimiento, mejora apetito. Tenemos en Sevilat un conjugado perfecto para todas las mamás que quieran fortalecer el sistema inmune de sus hijos y también permitirles un adecuado crecimiento y desarrollo. Seguimos por acá y queremos agradecerles que usted continúe, ¿verdad?, con nosotros por acá en el programa Los Investigadores Médicos. Quiero darle la bienvenida al doctor Jacobo Aguilar, quien también dará el aporte a esta entrevista. Doctor, bienvenido. Kaylin, muchísimo gusto y como siempre un gran agrado estar participando contigo y hoy con la doctora Yesenia. Doctora, bienvenida. gracias. Sin duda un gran aporte la doctora para toda la comunidad de Nicaragua. Correcto, estoy segura que la gente de Guaslala está contenta de tener, ¿verdad?, este especialista que puede llevar salud a todos los nicaragüenses. Doctor, hablaba bien específico la doctora de estos casos clínicos y cómo ha visto mejora en cada uno de los padecimientos de sus pacientes con Lintons. Sí, fíjate que la doctora es asombroso, la doctora cómo hay cuestiones que son providenciales, desde que se ponen los bioconjugados y hay premios Nobel atrás de esto, y hay un pensador en Guatemala, el licenciado Paredes, que decide ya reunirlos en bioconjugados. Empezamos a ver cómo entidades que antes no se trataban adecuadamente o que la respuesta era muy pobre, hoy día ya hay más evidencia con esos productos y tú nos estás trayendo algo que nos tiene muy contentos, que es trabajar en lo que es hígado, ¿verdad? Esteatosis, que es el hígado graso, que tú lo describiste bien, no necesariamente tiene que ser alcohólico, hepatitis y el problema de cirrosis. Efectivamente, doctor, y por eso queremos saber cómo es que actúa este medicamento para mejorar no solamente la hepatitis, también está hablando que atiende otro tipo de patología y que ve mejor funcionamiento en los pacientes con la toma de ingerir, ¿verdad?, este medicamento. Claro, tal como tú lo describiste bien, ¿verdad? La propuesta del Limtox es que es un regenerador y de alguna manera la célula que ha sido dañada por la acción del virus, por el estrés oxidativo, por el acúmulo de esa grasa que se va depositando, el Limtox lo va regenerando. Puede trabajar sobre el ADN de cada célula,
puede modular de nuevo su acción, hace que todo ese sistema enzimático que tenía una acción determinada vuelva a recuperar la función que perdió. Y la doctora hablaba de la función de detoxificación del hígado, ¿verdad? Tiene un sistema que se llama P450, que es el que activa mucho todo lo que nosotros le introducimos al hígado y que el hígado tiene que trabajar. Y los polifenoles, los conjugados que tiene el INTOX, actúan a ese nivel, modulan, regeneran, reconstruyen, eliminan los patógenos. Así es que lo que tú tuviste como evidencia es resultado de toda esa teoría que ahora sustenta la investigación. Qué bueno, doctor, saber que tenemos este aliado en la medicina, que podemos no utilizarlo únicamente para hepatitis. Ya hemos visto otros médicos que están utilizándolo también para el virus del papiloma humano, porque es un producto que podemos utilizar para varios tipos de patologías, doctor. Así es, ¿verdad? Tú describes muy bien toda tu experiencia con esos pacientes. Nos llamó muchísimo la atención el periodo corto de respuesta. ¿Cómo te hizo sentir esa condición? Bueno, la verdad que lo principal, ¿verdad?, es que siempre ponemos las cosas en manos de Dios para poder actuar, y luego pues a la excelencia de productos como estos, porque de lo contrario pues quizás hubiese sido un poco más tarde el periodo de recuperación de la paciente. Y pues también la disciplina, eso es muy, pero muy importante, porque no es lo mismo que digamos un paciente que tomó Lintox o Cevilac una semana, a decir un paciente que tomó su dosis completa y que aún todavía puede seguirla tomando, porque hablábamos de que algo natural no va a afectar nuestro organismo, a lo contrario, va a ayudar a regenerarlo, a energizarlo y a que esté nuestro sistema inmunológico al 100%. Qué bueno, doctor. ¿Este producto es únicamente herbolario o también tiene otro proceso que ayuda justamente a eso, a tener esa función tan rápida, tan pronta en los pacientes? Para todo el público que nos escucha, saben que el origen es natural, ¿verdad? Frutas, verduras, vegetales, legumbres tienen estos componentes. Sin embargo, requiere de una metodología y de una biotecnología muy sofisticada y compleja. Se hace en Oriente, en Japón, en la China, en Europa del Este, es donde logran de alguna manera con máquinas que son extractoras de moléculas sacar específicamente la molécula que tiene esa propiedad. Y eso hace que lo herbolario tenga hoy un sentido, solo que un sentido científico y tecnológico de mucha más avanzada. Logramos en un sobre cumplir la función de lo que correspondería a comer lo mismo durante meses o años, ¿verdad? Me llamó mucho la atención que tú hablaste del dengue, y es importantísimo hablar de eso derivado de lo que tú decís. Uno puede seguir con tés, con infusiones, pero no va a obtener una respuesta como la que la doctora obtuvo en tan poco tiempo. Dengue es una condición endémica, nosotros también nos vemos afectados. Nos han dado la recomendación de que no nos distraiga solo el COVID, porque el dengue también sigue activo, ¿verdad? Y así es que tenemos que seguir tratando para que toda esta gente también se recupere. Si lo hacen preventivamente, sistema inmune mejor. Y si lo hacen ya en el curso de la enfermedad, mejor recuperación. Hay una preocupación muy grande ahorita con COVID, y es que como se altera la barrera intestinal, parece ser que el virus se pasa a la vía intestinal, se va por vía sistémica, y estos son algunos de los casos de hepatitis que estamos viendo, sobre todo en infantes. Lo vimos también con una infectóloga, aparte de todas estas condiciones, pero sí vital poder continuar, tal como tú lo preguntas, preventivamente o de sostén. Sí, porque hablamos de estas patologías que están en cualquier momento, ¿verdad? Para un nicaragüense, el dengue, problemas de hepatitis, y por eso también la doctora muy bien, muy oportuno lo mencionaba, lo importante es mantener el sistema inmunológico. Usted mencionaba, doctora, que utilizaba el Cevilac para mejorar justamente esta condición en sus pacientes. Bueno, de hecho que quizás, ¿verdad?, el doctor va a hablar de los componentes como tal, pero Cevilac es excelente en niños también, porque la mayoría de pacientes que yo atiendo, ¿verdad?, en lo personal, son bastantes niños, y niños que van desde recién nacido hasta 18 años, ¿verdad?, y a los adultos también. Entonces, como tal, Cevilac, que también un regenerador celular, además de esto, aumenta tu sistema inmunológico por sus componentes que trae principalmente, ¿verdad? En este caso, pues el magnesio, el zinc, y además de esto la betalaína, ¿verdad?, que es el principal componente de él. Y entonces, pues la respuesta es muy excelente tanto en niños como en adultos.
Qué bueno, doctor, saber alguno de las funciones que tiene el CEVILAT, cómo está compuesta, que permite mejorar el sistema inmunológico no solo de los adultos, sino también de los niños que muchas veces están expuestos a estos cambios de clima y a estos problemas en patología. La doctora hizo una excelente descripción, ¿verdad?, del Intox y del CEVILAT y de todo lo que contiene. Y sí, nosotros nos maravillamos de ese pensamiento universal, alguien que piensa en un momento determinado y dice, ¿qué le pongo a este bioconjugado? Y cuando la gente quiere saber algo más acerca de eso, pues sí, existen estos investigadores y están propiciando qué tener. Siempre con Kaylin hacemos la acotación de que poder poner zinc, magnesio, vitamina C y un antioxidante, que ya vi lo que a ti te gusta, la betalaína, en un sobre que se puede tomar una vez al día o dos si se requiriera, pero la dosis se cumple con un sobrecito que los niños te lo aceptan, ¿verdad, doctor? Tiene un agradable sabor y sobre todo que, bueno, en mi experiencia, no sé si otros médicos van a compartir la misma ideología que yo, pero también se puede hacer no solo en tomarlo con el agua disuelto, ¿verdad? También en gelatina. Y hay que buscar la manera de ingeniársela para que el paciente pueda tomarlo, porque hay niños que son rebeldes, pero rebeldes que no quieren, ¿verdad? Porque ya sienten un sabor diferente o algo, pero es súper agradable, el sabor es dulce, sabor fresa. Y además, pues, de que las mamás, pues, con mi aporte, lo hacen en gelatina y los niños se lo comen. Qué rico, ¿verdad? Buscar esas opciones, porque también lo vemos en licuados de fruta, doctor. El sabor es tan agradable que permite justamente buscar variedades de consumo. Sí, la cuestión es tratar de que se lo tomen, ¿verdad? Y por eso es que estos a mediano o a largo plazo puedes ponerlo ahí. Gracias por el tip, porque entonces vamos a llevarlo como recomendación. Excelente, muchísimas gracias, doctores, por acompañarnos el día de hoy. Sin duda, una entrevista muy fructífera. Sé que muchos ahí en casita liberaron muchas dudas que tenían de algunas patologías, así que gracias por acompañarnos y siempre la invitación a que estén pendientes del programa Los Investigadores Médicos.